Amada Iglesia de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Estoy delante de la presencia de Dios para traerles una corta reflexión y podamos sentarnos a meditar en lo que Dios nos habla día con día. Él no quiere que nadie se pierda y que los que estamos buscando de Él cada día podamos entender más su palabra, comprenderla y conocerle más a Él, porque Él es un Dios que está dispuesto a ayudarnos en todo momento, cuando nosotros le abrimos el corazón y lo recibimos como nuestro Salvador personal, pero de corazón. Estamos con Él de corazón y podemos dialogar con Él en oración, y por medio de su palabra Él nos habla y nos enseña lo que nosotros debemos de aprender. Aquí en las Escrituras nos habla perfectamente bien. Antes de orar, quiero que entendamos y comprendamos que allí el escritor de Hebreos, versículo 10 escribe que la voluntad, Él vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre, en el cual Él se ofreció. No fue que lo mandó, sino que Él se ofreció por sí mismo venir para rescatar de este mundo que estaba en pecado. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de hoy: obediencia a Dios. Eso es todo, nada más. Mi amigo, amiga, hermano, es todo lo que usted tiene que hacer: obedecer a Dios. Y por eso le invito para que vaya a Génesis 3, 8, 14, Colosenses 2, 15, Colosenses 2, 10 al 15, Colosenses 2, 10 al 15, Hebreos 10, 1, Hebreos 10, 1, San Juan 1, versículo del 1 al 14. Solamente esto, obediencia a Dios, es todo lo que Dios nos demanda. Y vamos a verla acá en San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Oremos a Dios. Mi buen Señor, aquí estamos, Señor, humillados delante de tu presencia, pidiéndote perdón y misericordia por todas las cosas que cometemos, los errores que cometemos. Sabemos que estamos en un mundo tan lleno de pecado, de oscuridad, que nosotros mismos te fallamos, Señor. Suplicamos no como unos religiosos más, sino como hijos tuyos, obedientes a tu palabra, seguidores de Cristo, de aquel que nos amó primero y aquel que vino al mundo, aquel verbo, aquella palabra que se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros para darnos vida. Y hoy habita en medio de nosotros por medio de su Santo Espíritu que está en nuestro corazón y nos guía por medio de esta rica palabra. Guíanos, Señor, en estas verdades para poder llevar esta verdad a otras personas, aquellos que no te conocen, para que los que te conozcan puedan enseñar a los que no te conocen. Padre mío, sabemos que tu venida está tan cerca, pero tan cerca que suplicamos e imploramos por aquellos que te rechazan, por aquellos que no quieren nada contigo. Señor amado, Señor bendito, perdónalos, perdónalos y ayúdales a entender esta verdad, a comprender esta verdad, y que de nuestros labios salgan palabras de ciencia, palabras de sabiduría, y poder edificar a todas aquellas personas que están detrás de esta pantalla, Señor. Sana al que esté enfermo, devuelve la paz y la tranquilidad a aquellos que la han perdido, Señor, que puedan encontrar esa paz, esa tranquilidad en ti, mi Señor. Padre mío, Padre amado, yo te suplico en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que toda bulla, todo escándalo que pase por fuera desaparezca de esta pantalla y podamos entendernos y comprendernos como tú nos mandas, como hijos de Dios, amándonos los unos con los otros, aunque muchas veces a nosotros nos cuesta, Señor, obedecerte, pero ayúdanos, Señor, a serte fieles y obedientes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, amigos y hermanos, dije que allí
en el capítulo 10:10 de Hebreo, Jesucristo se ofrece, aquel verbo que hizo los cielos y la tierra, aquel verbo que creó todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y cosas tan bellas que Él hizo. Ese verbo se ofrece para venir a este mundo, para salvarnos de la ignorancia religiosa y del pecado que había en el mundo y que está en el mundo, que está agobiando al ser humano, la desobediencia. Ese es el tema de hoy. Obediencia a Dios es todo lo que Dios nos pide. Si tú lees la palabra y amas su palabra, obedeces a Dios. Pero si desechas su palabra y no te escucha no te gusta ni escuchar los mensajes, estás desechando a Dios. Aunque diga que lo amas, estás desechando a Dios. Porque muchos escuchan el mensaje y lo ponen a un lado. Ay, le pongo cuidado más tarde. Y se olvidan y no saben lo que Dios tenía para ellos en esos momentos. Yo te suplico en el amor de Cristo que te comportes con obediencia a Dios. Y si tú le obedeces a Dios, si le obedeces, Él te va a suplir todas tus necesidades. Pero haz lo que Él te manda hacer, porque a veces no entendemos lo que Él nos manda hacer. A veces creemos que estamos en contra de la voluntad de Dios y Dios nos está mandando a hacer muchas cosas que a veces no entendemos o no comprendemos. Somos seres humanos y no entendemos. Pero pedimos a Dios que nos llene con su sabiduría, con su entendimiento y poder discernir de su palabra, comprender de su palabra y poder llevar esta palabra al ser humano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, eso es lo que más pedimos. El Señor nos habla que ya fuimos santificados. Allá en el libro de Hebreos 10:10. Jesucristo para esto vino, para santificarnos allá en el madero. Porque si nos vamos a los textos bíblicos que queremos tocar, es en San Juan, capítulo 1, versículo del 1, unos cuantos textos bíblicos, que dice su palabra. En el principio era el verbo. ¿Y quién era el verbo? El verbo era con Dios. Porque el verbo estaba con Dios, porque el verbo era Dios. Así lo dice en capítulo 1, versículo 1 de San Juan. Este estaba en la vida, y la vida de los hombres fue hecha por Él. Todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, el verbo que se hizo carne para venir a morir por tus pecados, por mis pecados, llámese como se llame la religión que has seguido hasta este momento. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Cristo, tu Salvador, el que vino a este mundo a morir por tus pecados y por mis pecados. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué hoy estamos tan en oscuridad y muchos no quieren ver la luz? Porque el Señor les está hablando, pero se esconden como hizo Adán allá en el jardín del Edén, echándole las culpas a Eva y tapándose con hojas cuando había cometido la desobediencia a Dios. Es lo que Dios nos manda. Cuando tú le obedeces a Dios, no le fallas y empiezas a amarlo a Él y empiezas a conocerlo, porque te empiezas a dar cuenta que todas las cosas que salen de tu boca no es una fantasía, ni es una fábula, es algo cierto y veraz. Dice su palabra, Él vino a la tierra. ¿Para qué? Para rescatarnos nosotros, porque en Él estaba la luz. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Por todas estas cosas que te he dicho, fue hecho por Él. Todo lo que vemos fue hecho por Él. Tú fuiste hecho por Él. En el vientre de tu madre, Él te conocía desde que estabas en el vientre de tu madre. Dice tu palabra, a los suyos vino, escúchame bien, allá en San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No, mas a todos, llámese como se llame, judíos, griegos, gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le obedecen su palabra, pasan a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de sangre, sino de voluntad del varón de Dios, de lo que Cristo hizo en el Calvario.
Aquel verbo fue hecho carne, ese verbo que fue hecho carne y habitó sí, y vimos su gloria, porque vieron la gloria, vieron todas las cosas que Jesucristo hizo y hoy seguimos viendo lo que Dios hace por medio de Jesucristo y de su Santo Espíritu y de su palabra. Hoy eres tú el que estás aquí en la carne, eres tú el que tienes que hacer las obras que Él hizo, porque el Señor dijo que mayores cosas que Él íbamos a hacer cuando dependíamos de Él y confiábamos en Él. Pero recuerda bien que muchas veces a nosotros nos pasa lo que le pasó a Adán. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Bueno, fue que el primero en cometer un hecho mortal en la historia, él trató, como mucha gente hoy trata, de esconderse tapando la desobediencia con hojas de higuera. Le desobedecen a Dios, le fallan a Dios, Adán y Eva, el primer matrimonio, el primer hogar, y la primer pareja que hubo en el mundo, Adán y Eva, le desobedecen a Dios. Y cuando oyen la voz de Dios en el huerto llamándolo, se esconden porque tienen miedo, sí, habían desobedecido. La obediencia es lo principal que debemos de tener nosotros. Si usted comprende estos textos bíblicos, usted se dará cuenta que verdaderamente el Señor está a las puertas y comprenderá también que Él quiere enseñarlo para que usted sea obediente a Él. Adán trató de esconder su culpabilidad por medio echándole las culpas a Eva y Eva le echó las culpas a la serpiente. Es el primer acto religioso. ¿Qué es lo que hacen hoy los religiosos? Se esconden bajo una máscara de religión. Es que yo soy de esta religión. Es que esto es una religión que mis padres me dejaron. Y es que verdaderamente yo no puedo dejarla porque es una tradición. Tradiciones. Ya Dios se cansó de las tradiciones porque Él vino a luchar contra las tradiciones de los judíos. Y Él enseñó a amar al prójimo como a sí mismo, pero fue amplio y sincero y abiertamente les habló la verdad. Ellos conocieron la verdad, pero desecharon esa verdad. Hoy el mundo está escuchando la verdad y el mundo también desecha esa verdad, porque el mundo se cobija y se esconde bajo hojas de religión, bajo hojas de ¿qué? De cualquier cosa, echándole la culpa a otras personas de lo que ellos hacen. Y eso no es así. Es el primer acto religioso que nosotros encontramos en la Biblia, el de Adán y Eva, cuando se escondieron, tuvieron miedo del Señor. Se olvidan que nosotros ya es hora, con tanta palabra que se ha hablado, con tanta palabra que se sigue hablando, con la Biblia que usted tiene en sus manos, escudriñela, léala, reúnase para que puedan aprender del Señor, porque en el corazón es que debe estar lo que Cristo quiere que usted escuche. Hebreos 10:10. Entienda bien. ¿Qué es lo que te dice Hebreos 10:10? Te lo dice muy claramente. El escritor de Hebreos 10:10 dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él está aquí para hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Por eso Él antes de ser crucificado dijo, Señor, si es necesario, pasa de mí este cáliz, esta copa, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, nos damos cuenta que verdaderamente las cosas nos salen mejor de lo que nosotros hayamos planeado. Pero tenemos que hacer su voluntad y reconocer que Él es Dios. ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Qué hemos hecho? Nada. Y Él lo hizo todo, muriendo allá en la cruz del Calvario. Aquí, en Romanos 5, 12, 21, Pablo trata la analogía del pecado y de la justicia con Cristo Jesús por medio a la desobediencia. Así la trata Pablo, esa analogía. La desobediencia. La desobediencia nos lleva al fracaso. La desobediencia nos hace cometer errores. La desobediencia no nos permite entender y comprender un texto bíblico tan claro como nos habla Juan en el libro de Juan. En el principio era el verbo, decía Juan. El verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. No llegamos a entender que el verbo
Jesucristo, el que se hizo carne, era Dios, pero obedecía al Padre eterno, obedecía a la eternidad y vino a ser la voluntad del Padre. Este era en el principio con Dios. En Él estaban todas las cosas, todo. Es que no podemos entender estas cosas, que en Él estaban todas las cosas y que en Él están todas las cosas, que si le obedecemos a Él, tenemos las cosas que le pedimos. Pero si le desobedecemos a Él, es que Dios no, es que yo no sé si me manda Dios, pero es que deja ese miedo a un lado, deja ese temor a un lado y sométete a Dios y te darás cuenta que ves las cosas como Dios te las está mostrando. Porque la luz resplandece en las tinieblas, pero el diablo no quiere que la luz resplandezca en tu vida, te quiere tener en tinieblas, en oscuridad. Dios te ha liberado, porque Él vino a este mundo como la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo, está en este mundo. ¿Cómo que está en este mundo? Está en este mundo por medio del Espíritu Santo y su palabra, esa luz verdadera, está en mí, está en ti, para darnos vida y vida en abundancia, para mostrarnos que este libro sagrado, la Biblia, nos habla. Cada día que pasa, Él te dará a ti la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario en esta palabra, para que puedas entender y dar testimonio de Él. En el mundo estaba, pero el mundo no lo quiso recibir, porque Él vino a lo suyo, vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo desechó. Hoy muchos lo desechan, aunque hablan de Cristo, aunque hablan de Dios, lo desechan porque están cubiertos como se cubrió Adán y Eva, con hojas y con vergüenza. Hoy están cubiertos con una religión. Es que yo soy de esta religión. Es que esta fue la religión que me dejó mi padre. Es que esta fue la religión que me dejó mi madre. Olvídate de eso. Conviértete al cristianismo y acepta a Cristo como tu Salvador. Ese es el Salvador del mundo. Ese es el que vino a morir por tus pecados y por mis pecados. A todos los que le reciben, óigame bien, a todos los que le reciben, a los que creemos en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da potestad, Él nos da potestad. No es que nosotros nos ponemos un apodo de llamarnos cristianos. Nos da potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre y de voluntad de carne. No, por Él, por la voluntad de Él, somos llamados hijos de Dios. Ven, amiga, amigo, ven, el Señor te llama. Él está con los brazos abiertos. Hermano, que me escuchas, que andas un poco tibio, métete al juego del Señor. Conviértete verdaderamente en un cristiano verdadero, en un cristiano de juego, pero busca de Dios, lee las Escrituras y no te dejes de engañar por lo que los falsos profetas y muchos hombres hablan. Escudriñala y por medio del Espíritu Santo te dará luz para que esa luz brille en ti y puedas dar luz a otras personas que están en oscuridad. Espero que esta corta reflexión te sirva para poder meditar un poco en lo que hoy estás pensando. Esto no son tonterías, esto no es religión, esto es salvación y vida eterna para tu vida, esto es paz y tranquilidad para tu vida, pero si tú quieres aceptarla y si quieres partir hacia el cielo, porque muy pronto partiremos en el rapto de la iglesia. Muchos no lo esperan, yo sí lo espero que en cualquier momento partiremos si el Señor no nos lleva antes, partiremos al cielo. Iremos con Él a gozarnos en las bodas del Cordero y después vendremos a establecer un mundo diferente, limpio de esta maldad que hay en este mundo, limpio de esta oscuridad que está en este mundo. Todo esto huele feo, está horrible, pero si tú estás en Cristo, caminas de la mano de Cristo, Él te va a suplir tus necesidades. Él te suple tus necesidades porque Él está allí dándote la mano y te dice, hija mía, te abre los brazos, te dice, hija mía, ven, aquí estoy yo, ven a mis brazos, déjate acariciar por Él, déjate llevar por Él. Si estás metida en una cárcel, en un hueco, sal de ese hueco y diga, Señor, aquí estoy, libérame, libera mi alma, libera mi cuerpo, libera todo mi ser, mi pensamiento, porque quiero pertenecerte a ti. Mi cuerpo, mi alma, mi cuerpo entera, quiero pertenecerte a ti, mi Señor. Ayúdame. Y Él con los brazos abiertos te recibe. Amén y amén. Bendiciones.